El fenómeno del alquiler vacacional y sus plataformas como son Airbnb o Booking.com han transformado la dinámica del sector turístico y también del mercado inmobiliario. Esta tendencia tiene controversias y desafíos que explicaremos más adelante. A día de hoy, este hecho deja mucho de los ciudadanos sin la posibilidad de adquirir estas viviendas que se alquilan vacacionalmente con dichas plataformas. El ámbito del alquiler vacacional y sus plataformas digitales, aun con aspectos controvertidos, han llegado a convertirse en un punto clave en nuestro espacio económico. Eso se debe gracias a que, desde la crisis del 2008, ha cambiado la relación de la ciudadanía en cuanto a su consumo, unido íntimamente con el aumento de pobreza de los grupos más vulnerables y la desigualdad económica. Es en este crucial momento en el que toma instancia la economía colaborativa. Pero, siendo así, ¿qué es la economía colaborativa? ¿O cómo podríamos definirla? La economía colaborativa consistiría, según los promotores de esta, en una imparable marea sociocultural, Postman y Rogers, según estos, que está transformando la sociedad, provocando una auténtica revolución colaborativa, según Cañigueral, que asegura crear relaciones económicas más sostenibles y beneficiosas para todo el mundo. Así, la economía colaborativa proclama heredar de prácticas solidarias y de intercambio informal, según Javier de Rivera, Ángel Gordo y Paul Cassidy. Las principales figuras globales, como Airbnb o Uber, se muestran aliadas a los ideales de los ciudadanos, donando una mejor resolución tecnológica a la crisis económica. Se trata de una renovación sistemática. En tal caso, se continúa la interpretación como la formulación de una nueva retórica encaminada a la sostenibilidad en el consumo, o, por el contrario, encaminada hacia diferentes fuentes de consumo que explotan la reutilización de recursos infrautilizados, y las plataformas digitales comienzan a monetizar lo que en su momento fueron prácticas locales e informales, haciendo posible su escalamiento y pudiéndolo utilizar a su favor para evadir pagos fiscales, por ejemplo. Estas continuadas crisis han sido empleadas como oportunidades económicas, como la web 2.0. Entonces, la economía colaborativa y las plataformas digitales han revolucionado la escena económica, dando paso tanto a un modelo más sostenible o de facturación a materiales inutilizables. El alquiler turístico es una actividad cada vez más extendida en España. Sin embargo, para llevar a cabo esta actividad es necesario obtener una licencia turística, pero varía según la comunidad autónoma y está sujeta a regulaciones locales. Millones de personas utilizan Airbnb cuando viajan, pero en ocasiones crea conflictos con los vecinos de estas ciudades. En la década desde que fue creada la plataforma de alquiler de casas, Airbnb ha sumado millones de habitaciones en todo el mundo, pero también se ha visto involucrada. Con frecuencia, los efectos sobre la población local de alta concentración turística son la gentrificación, la dificultad del acceso a una vivienda, la sustitución de los comercios, saturación de espacios públicos, ruido e incivismo. El acelerado aumento de la demanda de alojamientos turísticos trae consigo el inexorable impacto de la esfera económica, social y jurídica. El auge descontrolado de la llegada de visitantes ha llevado a clasificar a este fenómeno como gentrificación turística. Es un proceso mediante el cual la población original de un sector o barrio, generalmente céntrico y popular, es progresivamente desplazado por otro de nivel adquisitivo mayor. Las reclamaciones que tienen los usuarios de las plataformas depende de si son clientes o anfitriones. Según explica Julio, también conocido como Alquileres del Conserje, ha tenido varias experiencias desagradables con Airbnb por diversos motivos, ya que aparentemente Airbnb no acepta una fianza del huésped. Por lo tanto, si hay algún daño dentro de la vivienda, no hay manera de repararlo con el dinero del cliente. En este caso, Airbnb tiene un servicio de reclamaciones en el cual puedes quejarte en caso de daño a la propiedad. El problema aquí radica en que aceptan la primera respuesta que el cliente les da sin hacer ningún tipo de comprobación y cierran los casos. La mayoría de veces simplemente dándole la razón al cliente y dándole dificultades al anfitrión. Airbnb está dirigido para clientela más joven. Esto implica que sus precios se disparen, ya que hay una alta demanda. Son una empresa de economía colaborativa. Aparte, suelen pedir varias exigencias que los anfitriones han de cumplir, y a veces esas exigencias hacen que el anfitrión tenga que comprar de más. El cliente se aprovechaba también de errores en el sistema de Airbnb. A veces alquilaban una vivienda, en este caso con una piscina comunitaria, pero el cliente lo hacía pasar como que el anfitrión le había engañado porque se suponía que era vivienda con piscina privada. Julio, debido a esto, decidió retirar varios alquileres para irse a Booking, donde dijo que el trato era mejor, porque en este caso escuchaban al anfitrión y no al cliente, y no había ningún tipo de exigencia. Por lo tanto, el beneficio era mayor. También finaliza dando un último ejemplo, haciendo alusión a las empresas
empresas Uber, Cabify y los taxis, donde se presenta exactamente el mismo problema. Uber y Cabify son empresas que entran en el mercado dirigiéndose a un público más joven y aprovechándose de esto, los precios son desproporcionados. En ese sentido, podríamos decir que las viviendas de alquiler tienen precios desproporcionados por culpa de las empresas. La legislación balear ya no habla de alquiler vacacional de viviendas, sino de estancias turísticas en viviendas. El nuevo término que utiliza la legislación balear se refiere a aquella actividad de alquilar una vivienda para un uso turístico. Los dos conceptos significan lo mismo, pero es verdad que las estancias turísticas en viviendas tienen que cumplir una serie de requisitos, que son los siguientes. Se cede temporalmente, está equipada para un uso inmediato, se comercializa o promociona en canales de oferta turística y se realiza con finalidad lucrativa. Son unos términos que la ley de las Islas Baleares establece para que una vivienda se considere turística. La normativa de este alquiler vacacional también depende de la comunidad autónoma. Mientras que las viviendas de alquiler turístico no tienen que cumplir ningún requisito, las estancias turísticas en viviendas sí. Según la legislación de las Islas Baleares, se considera estancia turística en viviendas siempre y cuando sea de corta duración, como unos días o unas semanas, sin que supere el mes. Las estancias turísticas en viviendas siempre deberán ser identificadas con la colocación en el exterior de las mismas, en un lugar visible, las siglas ETV, y el número de asignatura correspondiente a su inscripción en los registros insulares. Vale, y ahora bien, ¿qué medidas ha tomado Europa para regular estas plataformas de alquiler? Europa está ultimando unos nuevos reglamentos sobre los alquileres turísticos que supondrá un antes y un después en la persecución de la oferta ilegal del alquiler turístico. Rosana Morillo, secretaria del Estado del Turismo del Gobierno de España, ha informado que este reglamento que se establecerá a partir de ahora dará permiso a todos los Estados tener acceso a toda la información y datos de actividad que se han realizado en estos inmuebles anunciados en dichas plataformas. Lo que quieren conseguir con esto es combatir la realidad del alquiler ilegal en España, en este caso. Muchas veces es muy difícil detectar este tipo de alquileres ilegales, simplemente con las inspecciones. Por eso mismo solo se llega a un porcentaje muy bajo para poder sancionar. Morillo ha recordado que España ha mantenido una posición muy firme y muy rigurosa en cuanto a los controles ex ante que se deberían realizar a los anuncios publicados en estas plataformas. Además, GAMS ha remarcado que el objetivo de la propuesta de la Comisión es tener más transparencia para que las autoridades públicas tengan una buena base factual para decidir cómo quieren reglamentar el sector para evitar estas situaciones ilegales. Bruselas hace una propuesta que aún tiene que ser negociada que obliga a las autoridades a mantener un registro de los propietarios y de las propiedades de alquiler a corto plazo. Ellos mismos tendrán que hacer un registro online donde dirás quiénes son, qué alquilan, dónde y obtendrán un número de identificación. Se comprobará si los anfitriones se registran y muestran los números. También se obligará a dichas plataformas a emitir las autoridades públicas información sobre los datos esenciales, número de noches alquiladas y huéspedes. En caso de violar dichas normas se impondrá una sanción. En resumen, si esta propuesta sale adelante, se obligará a dichas plataformas van a crear un registro único para cada país, los datos se tendrían que compartir con la administración, los Estados miembros serían los encargados de hacer cumplir lo ordenado en este nuevo marco normativo. Es verdad que la presencia de los Airbnbs ha sido toda una revolución económica, pero ha llegado la pregunta más importante de todas. ¿Qué es mejor, los hoteles o los Airbnbs desde el punto turístico? En mi punto de vista, los Airbnbs son mucho mejores, tanto por ser más baratos que los hoteles y por ser más ecológicos. Pero también es verdad que los Airbnbs tienen sus puntos negativos, tanto por su localización en el territorio, que dependiendo de su precio puede estar más cerca o más lejos del centro, y que también el servicio al cliente puede ser más pésimo que los hoteles. ¿Tú qué opinas, Nereida? Pues bueno, yo opino que los hoteles sí que es cierto que tienen puntos buenos, como por ejemplo serían los servicios, en este caso los servicios de limpieza que son 24 horas, o también los servicios de recepción. En todo caso, también los hoteles tienen sus contrapartes o sus cosas negativas, que básicamente serían que los hoteles son muchísimo más caros que los Airbnb y que los hoteles, a su vez, también tienen una parte que no es ecológica para nada, ya que ocupan mucho el litoral, en este caso, que sería la balearización. Perfecto, Nereida. En este caso, quedamos como conclusión que los Airbnb son mucho mejores desde el punto de vista de los turistas por su rentabilización y sostenibilidad.